¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Claudia Villegas en este viernes de julio, que estamos muy contentos porque finalmente el huracán Beryl, que teníamos mucho miedo en la madrugada, nosotros en Revista Fortuna estuvimos muy pendientes de la evolución de esto que es ahora una tormenta tropical. Un saludo a todos los amigos que nos están saludando pues desde todo el sureste, Quintana Roo, Cancún, toda esta zona que de alguna manera se vio afectada, pero que salió bien librada. En este viernes 5 de julio, quiero platicarles que en Revista Fortuna queremos hacer un pronunciamiento sobre la importancia de decir no al clasismo, de decir no a la discriminación, decir no a aquellas frases que descalifican solo por descalificar una corriente política, descalificar un movimiento contrario a lo que pensamos. En Revista Fortuna somos una revista que está por la igualdad de género, estamos por la igualdad de oportunidades, estamos sobre todo por el cambio. Entonces, dicho eso, amigos y amigas, les damos la bienvenida aquí a Economía Social. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que se está conectando. No olviden regalarnos un like. Si quieren ser parte de la tripulación, vayan a las membresías, a Patreon, que yo ya soy totalmente parte de este gran esfuerzo de fondeo de periodismo libre. Me está avisando todo el tiempo cuando el maestro Julio Hernández tiene una entrevista destacada, me avisa cuando nuestro compañero Paco a las 5 de la tarde inicia con sus transmisiones, me avisa si hay algo muy caliente en las redes sociales, así es que de verdad vale mucho la pena que ustedes se conecten a la comunidad astillero y por supuesto que vayan a revistafortuna.com.mx, en donde todo un equipo de compañeros reporteras, reporteros, fotógrafos, diseñadores, la gente que está buscando cómo sostener esta revista en el área administrativa, todos estamos muy felices de que vengan a platicar con nosotros. Y hoy vamos a platicar de un tema que de verdad vale mucho la pena, que es la inclusión financiera, la movilidad social, qué está pasando con la sociedad, cómo se está modificando de alguna manera el esquema de salarios, de ingresos, acceso al financiamiento, y para ello le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Enrique Díaz Infante de la Fundación Espinosa Iglesias, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Él es director de Sistema Financiero. Querido Enrique, también profesor de la UNAM. Qué gusto saludarte, Enrique, qué gusto que estés aquí. El gusto es mío, Claudia. Me da de verdad también mucho gusto estar con ustedes. Gracias, querido Enrique. Producción, Yared Arciniega y Juan Manuel nos han preparado una pequeña ficha de tus datos biográficos, de quién es nuestro invitado de esta noche, que como ya les decía, bueno, además de ser el profesor de la UNAM, es director especialista del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Políticas y en Desarrollo, ambos por la London School of Economics, la gloriosa London School of Economics, querido Enrique. Y has publicado libros sobre la regulación financiera, la competencia económica, y dos en coautoría como investigador precisamente con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el sistema financiero y el México del 2018, movilidad social y para el bienestar, y periódicamente publicas en nuestro querido portal Arena Pública y en Reforma. Enrique, cuéntanos, ustedes acaban de dar a conocer un estudio muy importante en donde nos hablan que la inclusión financiera, a pesar de que tenemos todo un entramado legal, normas, leyes, reformas, parece que la inclusión financiera no se da en este país, en donde la banca gana más de 300,000 millones de pesos al año, tan solo en utilidades, en dividendos, en comisiones, querido Enrique.
Claudia, efectivamente, dimos a conocer este estudio porque estamos muy preocupados en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre el tema de la movilidad social y cómo la inclusión financiera puede favorecer la movilidad social, es decir, el ascenso socioeconómico de las personas. Bueno, la movilidad social puede ser ascenso o descenso, pero en este caso nos referimos a cómo la inclusión financiera puede ayudar a que las personas mejoren su condición socioeconómica. Y lamentablemente en México la inclusión financiera es baja. El tener acceso al ahorro, al crédito, a los seguros y a las afores, que es lo que conforma la inclusión financiera, no es una constante. Y lo que nosotros hemos descubierto en Espinosa Iglesias, unos hallazgos, es que la inclusión financiera está muy ligada al trabajo, al sector laboral formal. Entonces, viviendo en un país donde el 60% de la población económicamente activa labora en la informalidad, eso también termina que su inclusión financiera sea limitada. Y lo que hemos también nosotros descubierto, o el hallazgo que hemos encontrado, es que la inclusión financiera favorece esta movilidad social por dos canales. En el fortalecimiento de las capacidades humanas, que se pueda invertir, se pueda gastar en educación y en salud, pero sobre todo en educación es importante. Es importante porque en salud supuestamente pues debería haber un acceso universal, aunque se ha ido diezmando ese acceso a la salud universal, pero bueno, la gente complementa el gasto en salud o paga salud y educación con inclusión financiera, con ahorro, con créditos, con seguros, y en ese sentido se fortalece el capital humano y puede mejorar sus condiciones socioeconómicas. Y la manera como en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias vemos la movilidad social, nos enfocamos principalmente en el tema intergeneracional, es decir, qué tanto ha mejorado la condición de las personas en relación a la que tenían sus padres. Y en ese sentido, nosotros otro de los hallazgos que vemos en el estudio es que si tus padres tuvieron acceso al sistema financiero, lo más seguro es que tú te mantengas dentro del sistema financiero y tengas. Si tus padres no tuvieron acceso y se movieron con instrumentos informales, se financiaban con agiotistas, se financiaban a través de crédito prendario, estos malos hábitos, quizás por necesidad, o sea, no digo que la gente quiera financiarse o ahorrar de esta manera, pero la realidad es que eso también afecta a los hijos. Entonces, es importante que nosotros cuando pensemos en inclusión financiera, busquemos que la misma se dé no solo por un beneficio personal, sino también de nuestros hijos. El beneficio personal, pues por moverte con instituciones formales que están supervisadas por las autoridades, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tengas la protección de la Conducef como usuario, pues eso es positivo en sí mismo, pero también es importante para que los hijos vayan adquiriendo también hábitos de moverse en instituciones formales. Yo entiendo, Claudia, y eso es una realidad. Tampoco es que sea lo más granado y lo mejor la banca en México, considerando sobre todo las tasas a las que prestan, pero ahora sí, como dicen los economistas, el contrafactual, quien está fuera del sistema financiero, pues se tiene que financiar con agiotistas. Entonces es peor y no tienes la protección de las autoridades. Entonces, y en el CEI pues nos preocupa que estas malas condiciones se puedan transmitir a la generación futura y eso afecte su bienestar socioeconómico. Fíjate, querido Enrique, y le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que se conectan. Alguna vez un banquero me dijo, cuando yo cuestionaba por qué las tasas de interés para los microcréditos y para los financiamientos que daban algunos de los bancos que durante las últimas décadas han crecido en un segmento de la población que necesita crédito para arrancar un pequeño negocio, que necesita crédito para un negocio de subsistencia, me decía muy despreocupado que el peor crédito es el que no existe, que la tasa más cara es la que no se da.
Y entonces creo que los bancos tienen como un mercado cautivo en ese segmento y que hay otro segmento de la población, Enrique, que tampoco tiene acceso ni al crédito caro, ni a las tasas caras, y que entonces está en el sector informal. Y revisando las cifras de empleo esta tarde, Enrique, bueno, pues resulta que casi tenemos el mismo número de población económicamente activa en el sector formal que en el sector informal. No sé si voy explicándome, querido Enrique. Entonces, también tenemos entonces un sector financiero informal que nos cuesta mucho, que nos cuesta caro y que no permite que vamos, cuando dicen ser pobre es más caro, Enrique, la inclusión financiera debería permitir que tuviéramos tasas más baratas y que tuviéramos una competencia que no nos diera abasto escoger entre un crédito y otro, Enrique. A ver, tocaste, Claudia, varios temas. Uno, efectivamente, las tasas de interés en México son privativas, son extraordinariamente caras y eso afecta además a la economía en general. El crecimiento del país se ve limitado por la falta de acceso al crédito. La falta de acceso al crédito está ligado, como bien señalabas, también a la condición laboral de la mayoría de los mexicanos. Lo que comentabas, más o menos, la gente que esté en la informalidad no es mitimita, es 60% de la población económicamente activa en la informalidad y 40% más o menos sí, en la formalidad. Entonces, eso hace que el crédito sea escaso. Entonces, es caro el crédito en México porque hay una estructura de mercado bancario oligopólico. Es decir, 7 bancos son los que concentran el 80% de los créditos y del ahorro en el sector financiero. Entonces, eso en sí mismo pues hace que ya el crédito sea caro por esta concentración que hay. Pero por otro lado también está el problema de la informalidad, que como te decía, eso hace que tú cuando vas a pedir un crédito, pues te dicen, a ver, Claudia, con mucho gusto le damos a usted crédito, tráigame su nómina y veamos en buró de crédito su historial. Pues en nómina, si nada más el 40% de la población está en la formalidad y es un mercado muy poroso, te mueves de la formalidad a la informalidad, pues ¿cuántos van a poder acreditar eso? Y en el buró de crédito, pues eres riesgoso. Entonces, esto hace que poca gente tenga acceso al crédito y que además haya una extracción de rentas. Y yo creo que aquí es algo donde la Comisión de Competencia Económica no ha logrado del todo coordinarse con Banco de México para ver qué se va a privilegiar, si estabilidad financiera o competencia. Yo creo que se debe privilegiar la estabilidad, pero no descuidar la competencia. Y sí hay, cuando uno ve que por ahorrar te pagan tasas del 5%, 6%, apenas arriba de inflación, si no es que abajo de inflación y le pierdes por ahorrar, y que los créditos son muy altos, y esto pues es sí por riesgo, porque se da mucho crédito y no se recupera, entonces hay mucha litigiosidad, pero también por colusiones que hay en el mercado de crédito, y también por ineficiencias de la banca. Pero entonces hay razones para que la Comisión de Competencia se meta a ver y diga, oye, ¿qué está pasando con el mercado de crédito? Entonces, Claudia, si es la falta de acceso al crédito tiene que ver con el mercado laboral, que mucha gente está en la informalidad, y el crédito caro tiene que ver con la estructura del mercado bancario, donde hay concentraciones en 7 bancos, y el gran riesgo que implica prestar y la litigiosidad de las personas y sobre todo de las MIPYMES. Las MIPYMES son muy litigiosas. Entonces,
algo tenemos que hacer, mejorar el sistema jurisdiccional para que se recuperen más rápido los créditos y eso reduzca los costos, y pues mejorar el mercado laboral formal para que haya más acceso al crédito, o ver de qué manera, o formalizar más las garantías para que la banca diga, bueno, pues si ya tienes formalizada tu propiedad, porque hay mucha propiedad, el mexicano casi todos tienen propiedad de casa o posesión de casa, pero no las tienen inscritas en el registro público, entonces no tienes garantías para darle a los bancos. Entonces ahí hay un problema que tiene muchas aristas, tanto en el mercado laboral como en el tema registral, como en el tema de la oferta con la concentración de mercado, que hace que el crédito en México sea escaso y sea caro. Y tenemos que arreglar esto porque si no, no vamos a crecer como país, y si no, la gente no va a tener bienestar socioeconómico y no va a poder pagar su formación de capacidades, educación, salud y activos, casas, hipotecas y demás. Enrique, en el reporte que ustedes dieron a conocer a través del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Gustavo del Ángel Mubarak y Ana Laura Martínez, ellos que estuvieron a cargo de este análisis, nos hablan de otro fenómeno, que es el que los adultos mayores no tienen acceso a servicios financieros, Enrique. Ya vimos que 5.5 millones de personas lograron salir de la pobreza y casualmente estaban relacionados con este segmento de la población y que casualmente gracias a los programas de transferencias directas del gobierno federal se logró salir. ¿Qué está pasando con este fenómeno en la banca respecto al mercado de los adultos mayores? ¿Hay un tema de discriminación, Enrique? ¿Por qué se les hace a un lado? Porque de verdad no puede ser que un adulto mayor tenga todas las de perder y que esté condenado a ser pobre porque ya no tiene oportunidades solo por edad, cuando a lo mejor tiene 10 años para generar un gran proyecto con mucha experiencia. Sí, a ver, tocaste dos grandes cuestiones. El tema de la disminución de la pobreza por razones de transferencias y el tema de la discriminación del crédito a los adultos mayores. Por lo que toca la reducción de la pobreza, es una realidad que uno de los grandes éxitos de si no es que el gran éxito de este gobierno que acaba, el de López Obrador, es la reducción que tú mencionas de 5.5 millones de mexicanos de la pobreza. Y eso es un hecho y es innegable. Ahora, aquí el determinante de esta reducción de la pobreza son las transferencias. Y en ese sentido, lo que inquieta un poco es la sostenibilidad que esto va a poder tener. O sea, en el tiempo, esos que salieron de la pobreza seguirán fuera de la pobreza o volverán a caer. Porque si es por transferencias, cuando se acaben esas transferencias, ya volverán a ser pobres. Entonces, algo que nos preocupa mucho en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias es, si bien celebramos esta reducción de la pobreza, nos preocupa que sea única y exclusivamente a base de transferencias y que no se estén formando capacidades de las personas para emprender, hacer un negocio o incorporarse al mercado laboral. Ahora, en el caso de los adultos mayores, ese también es un gran problema. Tú hablaste de la discriminación que hay en los adultos mayores y el tema que planteamos en el estudio es, sí vemos que hay discriminaciones dentro del sector financiero, que puede haber discriminaciones por color de piel, de acuerdo, pero también es importante ver que los adultos mayores ya no tienen una fuente de ingreso. Entonces, ahí tenemos que ver cómo resolver esto, porque la fuente de ingresos es nada más la transferencia. Y el sector financiero dice, bueno, pues ya eres una persona muy riesgosa, arriba de los 60 años, pues igual ya no vas a pagar. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el que se les dé crédito a los adultos mayores
y eso no los limite para seguir trabajando. Y es relevante esto porque, a ver, Claudia, la mayoría de la gente por cesantía se jubila a los 60 años. A los 65 años ya te puedes jubilar por retirar por vejez. Pero la expectativa de vida en el caso de las mujeres es 83 años. En el caso de los hombres, 73 años, y en el caso de los hombres son 71. Pero en ese segmento ya de gente que ha tenido salud, que ha tenido trabajo, pues generalmente vives arriba de los 80 años. ¿Qué vas a hacer si no tienes un ingreso de los 60 a los 80? Y si quieres emprender o para completarlo, o sea, vemos que en países como el Reino Unido, pues con la pensión no alcanza. Entonces muchos tienen que dedicarse al autoempleo, y para autoemplearte tienes que arrancar un negocio, y para arrancar un negocio necesitas un crédito. Entonces sí tenemos que ser creativos con la banca para ver cómo atender a ese segmento y no discriminarlo de crédito. Y yo lo veo, por ejemplo, con mi padre. Ahorita mi padre tiene 84 años, mi madre tiene 76 años, gracias a Dios tienen un activo, pero mi padre ya no es sujeto de crédito y tuvo que recurrir a un crédito para refinanciar una deuda, y lo tuvo que agarrar mi madre, que tenía 74 años. Entonces, hasta anecdóticamente te puedo decir que yo lo he vivido en casa, esta discriminación. Entonces, se tiene que ver cómo vamos a resolver este problema, y si tienen transferencias, al menos esas transferencias deberían de servir de garantía, y no deberíamos de limitar la capacidad ni todo el potencial que tienen de conocimiento esos adultos mayores para emprender, para incorporarlos al mercado laboral y que puedan pagarle y que no sean discriminados por la banca de los créditos que necesitan todavía. Sí es un problema que encontramos y lo señalamos en el estudio. Enrique, qué importante es lo que ustedes hacen. No es la primera vez que tú y yo platicamos sobre estos temas, Enrique. Creo que coincidimos en muchos enfoques respecto a la gran deuda que tiene esta banca comercial, que está ganando miles de millones de pesos en utilidades cada año. Este último trimestre, en Revista Fortuna, María Luisa Aguilar reportó que el crédito creció 6%, que es, Enrique, el crecimiento más importante que se ha tenido desde 2015. Después de que tú y yo nos encontramos allá en Acapulco en la convención bancaria, y que allá el presidente de los banqueros prometió que iban a dar créditos para las pymes, dieron este crecimiento del 6%. Pero no están compitiendo. Y te doy un ejemplo, querido Enrique. Estaba escuchando al presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, que por primera vez tenemos una caída en el precio de autos y un incremento en la venta de autos. Es decir, esta competencia que se ha presentado en la venta de autos ya permitió que por primera vez los consumidores mexicanos puedan encontrar un ajuste en precios. Eso está sucediendo en mercados con gran competencia. Si tenemos una gran cantidad de bancos, ¿por qué se concentra la actividad en 7 y no están dispuestos a competir? Y sí pueden, Enrique. Acabamos de dar a conocer en Revista Fortuna sobre la portabilidad de tarjetas de crédito. Hay bancos que te ofrecen tasas de 24% para que te cambies con ellos, pero tu banco te sigue ofreciendo tasas de 65%. Ese diferencial en tasas, Enrique, es impresionante. Nos demuestra que pueden competir, pero no quieren. ¿Hacen cálculos, Enrique, para no competir? A ver, Clau, tocas varios temas. Uno, el tema de la competencia y la posible colusión, que yo sí creo que hay un tema de colusión, y que sería importante que la Comisión Federal de Competencia le entrara, y que te digo, le entre de la mano con Banco de México para ver, para no generar inestabilidad, pero sí no es explicable por qué no logramos, bueno, sí hay algunas explicaciones, pero sí es de llamar la atención
que 7 bancos concentren el 80% del crédito y que este comparativo que haces con el sector automotriz, donde la competencia hace que esté bajando el costo del crédito automotriz y que haya mayor venta de autos, ¿por qué no lo hay eso en otro tipo de créditos? ¿Y por qué no se logra romper esta concentración de mercado que puede ser determinante del costo? Ahora, también es importante entender que en el mercado de crédito, a diferencia de nada más del mercado de autos, en el crédito, recuperar los créditos, colocar primero el crédito y hacer un análisis de que la persona es viable, que te lo va a acabar pagando el crédito, implica costos de transacción. Tienes que ir a buró de crédito, tienes que ver el historial, tienes que ver si tiene empleo. Entonces, esto te implica una serie de costos. Pero como te decía hace rato, también la litigiosidad para recuperar esos créditos te implican costos. Y 3, también la ineficiencia de los bancos. O sea, son estructuras, esos 8 bancos son estructuras grandototas que tienen que pagar una nómina muy amplia y eso hace que gastos administrativos también se lleven un gran porcentaje. Entonces, cuando uno hace el estudio de la composición del crédito, pues sí, gran parte del costo está en el fondeo, o una parte está en el fondeo, otra parte está en los gastos administrativos y otra parte está en la recuperación. Entonces, y el problema de información asimétrica también limitan que pueda haber, o sea, muchas veces es un problema de oferta y un problema de demanda. ¿Cuántas veces yo he tenido créditos, ofrecimientos de créditos de otros bancos y ya me quedo con mi banco aunque me cobre más, porque pues ya más vale malo por conocido que bueno por conocer, y da flojera resolver ese problema de información asimétrica? A ver, ¿con qué banco me voy a cambiar? ¿Cómo está ese banco? Entonces, eso también es un problema de falta de educación financiera que hace que no le exijamos a los bancos competir más. Sí deberíamos de castigarlos con los pies y cambiarnos de banco y decir, oye, pues, me voy a otro banco que me dé un mejor tasa de crédito, y te castigo. Entonces, creo que también nos está faltando educación financiera al consumidor para castigar a los bancos. Entonces, sí se ponen de acuerdo entre ellos, hay colusiones, el mercado de crédito hace que también el litigio implique costos de recuperación de los créditos, entonces te lo cargan eso y dicen, bueno, y al final del día Enrique, Claudia no se van a cambiar de banco, o sea, aguantan todo. Entonces, sí, una banca que está altamente extranjerizada, además, y son filiales de bancos, pues tienen que reportar utilidades a las filiales. Entonces, eso también puede estar impactando en el costo del crédito. Entonces, ya hablamos de varios factores, de la concentración de mercado, de la extranjerización de la banca, de la litigiosidad del sistema judicial y de la litigiosidad de las empresas, y del costo de fondeo. Todo eso determina el costo del crédito. Entonces, no es tan sencillo como el caso de los autos, pero por lo pronto sí, como consumidores deberíamos nosotros de empezar a castigar a los bancos caros cambiándonos de banco. Sí, Enrique Díaz Infante, quiero comentarte que por ahí entre nuestra audiencia está el maestro Luis Bartolini, que es un buen amigo, que conoce mucho del sector bancario y que él escribió una gran columna en donde hablaba de cómo la participación de las fintech estaba haciendo posible que a través de la incursión de estos jugadores comenzaran a tener más medios de pago las empresas para poder competir, y que eso estaba bajando también el costo de estas terminales, ¿no? Está, pues, aquí lo podemos decir, Mercado Pago, que irrumpió en este segmento donde la banca parecía que tenía el control. Y yo creo que la respuesta sí es la competencia, porque te acuerdas tú, querido Enrique, cuando la Comisión Federal de Competencia sancionó a las Afores porque lo que promovían los ejecutivos de las Afores
era que la gente se cambiara, porque precisamente lo que tú dices, no hay información de cómo me cambio, pero si alguien llega y me dice, oye, cámbiate conmigo, vas a tener más beneficios, eso estaba perfecto, estaban compitiendo. El problema es que se estaban poniendo de acuerdo para hacer estos cambios de cartera. Es decir, ellos hacían la labor de educar financieramente a quien tenía su Afore para decirle, oye, ¿ya te fijaste que tu Afore te está cobrando mucha comisión? Ven y cámbiate. Pero se generó un incentivo perverso y la Comisión Federal de Competencia incluso encontró los correos, encontró la información, encontró las evidencias y bueno, las multas fueron impresionantes. Lo mismo sucedió con el mercado de dinero, ¿te acuerdas? Que también la Comisión Federal de Competencia sancionó a la banca porque encontró que se estaban poniendo de acuerdo en las posiciones para comprar bonos del gobierno federal y ponerse de acuerdo de alguna manera con las tasas. Lo que yo te planteaba es, o hacen un algoritmo para decir, hasta aquí voy a ofrecer créditos con esta tasa y ya de ahí no me muevo, porque lo que me interesa es mantener rentable mi operación, pero no me interesa dar un servicio a la sociedad, que tengan créditos. Vaya, lo que el maestro Luis Bartolini me explicó, la responsabilidad social que está consagrada en la Constitución, Enrique. En la Constitución dice que todas las empresas deben ser responsables socialmente. Y el estudio del Centro de Estudios Espinoso Iglesias nos dice que no está sucediendo este tema de inclusión financiera. Creo que está cerrado tu micrófono. Sí, perdón. Clau, antes que nada, mandarle un gran saludo a nuestro mutuo amigo Luis Bartolini. Ambos lo apreciamos mucho y es un gran conocedor del tema y además aprecio que ponga sobre la mesa el tema de las fintech, porque efectivamente la mejor manera como podemos bajar el costo del crédito es con competencia y la competencia de donde está llegando realmente es de las fintechs, no del status quo, no de los bancos entre ellos, sino de el consumidor está encontrando créditos más competitivos en las fintechs. Entonces, eso va a tener que hacer que la banca se mueva de su status quo y empiece a bajar el costo del crédito. Ahora, bien señalabas, la COFESE fue muy asertiva para que bajaran las afores, las comisiones, y en un momento, y acabar con el problema de esta competencia ineficiente o depredadora de que estaba dando en los afores, nada más había los promotores, pero que en realidad no era competencia, lo único que hacían era estar haciendo que se cambiaran los consumidores de afore, pero sin realmente tener un beneficio real, sin poder comparar costos, y entonces no había beneficio para ellos en las comisiones. Entonces, si ya pudo hacer eso la COFESE, ¿por qué no? Y en coordinación pues, con la CONSAR, supongo que estuvo en comunicación con CONSAR y con Banco de México, ¿por qué en el caso de los bancos no podríamos hacer lo mismo? La COFESE hizo un estudio muy importante del sector financiero en el 2014, muy bueno, pero no ha repercutido en una disminución del costo del crédito atendiendo a una mayor competencia. Está llegando, como dice Luis Bartolini, esa competencia vía las fintechs. Y como bien señalas, Claudia, existe una responsabilidad social por parte de la banca. Y la banca debería de estar, y no olvidemos que los bancos además actúan por una autorización del gobierno, un tipo de concesión que se les da para prestar este servicio público. Entonces, un servicio de interés público, porque es muy importante para el país el que se dé crédito a las empresas y a las personas para que puedan emprender, para que puedan hacerse de casas. Bueno, el mercado hipotecario sí es un tanto competitivo, pero es un servicio de interés público
y es mediante una autorización del gobierno. Entonces, pues sí, es de llamar la atención que haya una tan pobre penetración. Ya explicamos algunas de las razones, pero sí el gobierno debería hacer más para impulsar que los bancos prestaran. Pero bueno, si no hacen las fintechs, ya se van a encargar ellos de meter presión, y yo espero que realmente se logra avanzar al respecto, porque otras iniciativas muy positivas como el buró de crédito para romper los problemas de información asimétrica que limitan el crédito, no han logrado del todo ampliar el crédito, y esta responsabilidad social pues no la hemos visto materializada. Yo espero que las cosas empiecen a cambiar vía la competencia de las fintech, y agradezco esa gran intervención de Luis Bartolini. Gracias, Enrique. Enrique, yo quisiera pasar a otro tema que está muy candente y en donde tú eres experto por muchas razones. No solamente porque eres abogado, porque estás en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sino porque eres un estudioso de los sistemas de pensiones. Y yo quisiera aprovechar que estás acá para que nos cuentes sobre el Fondo de Pensiones del Bienestar. Pero antes, algo que quieras agregar sobre este importante estudio que presentó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bueno, lo único que quisiera dejar sobre la mesa es: no vamos a tener mayor inclusión financiera si no hacemos cambios también fuera del sector financiero. Y eso tiene que ver mucho con el mercado laboral. La inclusión financiera, bueno, ese estudio de inclusión financiera, algo que vimos es una serie de injusticias que hay en la inclusión financiera. Hay 78% de la población urbana tiene acceso al crédito y solo 55% de la población rural. Entonces, el bienestar socioeconómico detonado por el crédito es mayor para las zonas urbanas que para las zonas rurales. Y también vemos que las mujeres tienen un acceso o una brecha de acceso al sistema financiero en relación con los hombres del 11%. Entonces también hay una injusticia ahí de género. Entonces hay injusticia de zonas rurales a urbanas, injusticia de género. Entonces son cosas sobre las que tenemos que cambiar. Bien, eso es con eso terminaría lo que respecta del estudio, y dejar la reflexión al público nada más, que es fundamental que piensen en sus hijos. Si ustedes se mueven en el sector financiero formal, tienen inclusión financiera formal, esto va a tener impactos positivos en sus hijos. Y la movilidad social, como la vemos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es un tema intergeneracional, que los hijos estén mejor que los padres, y sin duda una herramienta para lograr este bienestar es la inclusión financiera. Bueno, ahora, de este fondo, Clau, la verdad es una gran iniciativa, así pareciera, pero en realidad cuando uno la analiza, perdón que lo diga, pero es atole con el dedo. Es un fideicomiso que se constituye por parte del gobierno a través de la Secretaría de Hacienda en Banco de México para pagar el complemento de las pensiones, y se va a dar se va a operar a través del ISSSTE y el Infonavit, para decirles, bueno, si la promesa que hizo este gobierno es dar pensiones al 100%, lo cual, con todo respeto, pues no hay en ningún país del mundo te dan el 100% de lo que fue tu salario base de cotización. O sea, no, eso en ninguna parte, porque se parte de que tú ya no tienes como trabajador en esa edad obligaciones de pagar de educación, de pagar hipoteca, ya no tienes toda esa serie de obligaciones. Entonces las pensiones en ningún lado, el promedio que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, señala que debían de ser las pensiones son el 50 o 70% del último sueldo. Establecerse al 100%, pues creo que es una promesa muy ambiciosa del gobierno, pero además establecer este fondo para pagarlo con recursos que vienen de liquidaciones o que son de utilidades del Tren Maya, un porcentaje, o que son de recursos abandonados, propiedad de trabajadores, pero que no los han reclamado, pero pues están ahí y simplemente dicen, pero lo van a poder reclamar en cualquier momento. Híjole, nosotros los abogados podríamos llamarle de otra manera, o sea, tomar lo que no es tuyo, para beneficiar a otros, pues no es lo más adecuado. A mí no me gustaría que me quitaran de mis propiedades
para dárselas a otra persona, o sea, al menos con mi consentimiento, y aquí ni siquiera se pide el consentimiento a las gentes. Entonces, lo que te quiero decir es que, uno, este fondo es en cumplimiento de promesa de campaña, pero dos, que no está fondeado y que los recursos que tienen ahí en la panza alcanzan siquiera para un año y son recursos además que ni siquiera son propiedad del gobierno. Entonces, se generó con esta promesa de campaña y la manera que se está cumpliendo un gran problema, y esto nos puede generar además un problema de finanzas públicas, porque se establece en el fideicomiso que si no alcanzan los recursos, se le van a solicitar al gobierno federal que haga la aportación correspondiente. Y Clau, hablar de pensiones sin hablar de reforma fiscal es una irresponsabilidad. Entonces, subir las pensiones, que es un gasto corriente mes a mes, sin generar ingresos para pagarlas, es terrible. Y este fondo, pues eso esencialmente es una burla, o sea, no va a alcanzar para pagar. Entonces, pedirle al gobierno que aporte para pagar pensiones, pues hasta ahorita lo que se ha hecho es quitarle a la salud, quitarle a la educación y quitarle a la infraestructura, es decir, quitarle a la formación de capital humano y capital físico para pagar pensiones. Pues es una injusticia intergeneracional. Entonces, me parece terrible, y este fondo está lejos de resolver el problema y quizás lo va a acrecentar con esta obligación del gobierno federal de aportar los recursos que se requieran. Yo esperaría que eventualmente dijeran, oigan, pues esto no alcanza y perdón, el objetivo de complementar las pensiones para cumplir la promesa del 100%, pues fue de campaña, pero pues no era de verdad, porque además esto, el beneficio esencialmente es para una población formal, que tiene trabajo formal, entonces no necesariamente va a beneficiar a todos este complemento de pensión. Enrique, ya me preocupé. Sí, haces bien en preocuparte. Todos tenemos que estar preocupados. Promesa de campaña. Fíjate, Enrique, que yo creo que han actuado de muy buena fe, pero cuando se involucra el Banco de México, se constituye un comité, cuando se constituye un fideicomiso, cuando se giran oficios para que la subsecretaría transfiera excedentes o recursos al fondo, cuando se pide que el IMSS transfiera los recursos que las AFORES por ley deben transferir al IMSS en el caso de pensiones que no han estado, pues que están inactivas. Me parece que ya involucra muchísimos temas contractuales, como bien dices tú, y que si bien hay que reconocer que se actúa de buena fe, sí es muy importante el fondeo para este fideicomiso, que es muy importante que se vigilen los derechos. Entonces, querido Enrique, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros. Te quiero robar unos minutitos porque ya se nos acabó el tiempo para saludar rápido a nuestra audiencia, y que si quieres comentar algunas de las cosas que nos están escribiendo, ¿sí? Pues muchísimas gracias. Dice Abidán Llamas que le avisen a este señor, se refiere a ti, querido amigo, que ya está pasando las pensiones no le entiendo muy bien, pero que yo creo que lo que quiere decir que ya están pasando pues las pensiones, que ya están pagando, ¿no? Sí, no, a ver, algo que es muy importante, Clau, es que sí, el tema de las pensiones esencialmente es un tema de justicia social y somos una población que está envejeciendo aceleradamente. Entonces sí tenemos que resolver este problema. Y sí ya se están pagando pensiones, pero ahorita es poquito. Se nos viene una cascada de pensiones a pagar hacia adelante, y esta promesa de complementar las pensiones para subirlas al 100% del último sueldo está muy difícil de cumplir, y no sé dónde se va a sacar los recursos sin una reforma fiscal. Entonces, yo quisiera dejar este mensaje a la audiencia, o sea, no podemos hablar de pensiones si no hablamos de dónde salir esos recursos, y generalmente es una reforma fiscal, y eso duele. Duele mucho porque no nos han contado
la historia. El presupuesto de egresos está dependiendo de otras fuentes que ya no son el petróleo. Está dependiendo de otros ingresos. Está dependiendo, ahora mismo me preguntas de dónde viene y me cuesta trabajo encontrar formas, pero básicamente es el impuesto sobre la renta. Son básicamente los impuestos especiales. Pero cada día esa bolsa de ingresos está siendo más pequeñita, pues porque ya exportamos menos y porque ha habido un paquete de renuncias tributarias que tienen que ver con la necesidad de que la electricidad no aumente ante la inflación, de que la gasolina no aumente lo que debería ante la inflación. Entonces, tenemos un gran desafío. Y me parece, Enrique, que apoyar a este gobierno que ha actuado, insisto, si así ha sido de buena fe, pues también pasaría por una revisión del tema fiscal, porque francamente, si no lo hacemos, pues puede llegar un momento en que no haya recursos para las transferencias, para que yo de verdad es que no quiero ver el día en que los adultos mayores no reciban su pago. Estamos en el mes de pagos, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar, y que hace muy feliz a mucha gente, Enrique, muy feliz a adultos mayores, a jóvenes, a mamás, nos hace muy feliz, pero es que después de la fiesta puede venir un tema de resaca. Entonces, gracias por sacudirnos un poco con este tema, Enrique. Yo sé que lo haces desde el corazón y debemos estar listos para seguir preguntando cómo va a ser sostenible todo esto. Sí, y sí, claro, y es importante tomar conciencia de que esto no puede ser financiado con deuda. O sea, hace feliz a mucha gente recibir su pensión, pero ya se acabaron los recursos. Este fondo de pensiones del bienestar no va a tener recursos para pagar por más de un año, o sea, un año si acaso. Las fuentes que se han establecido no van a existir, y entonces, si ya existe la obligación de pagar esas pensiones, existe el gran riesgo de que se vaya a pagar con deuda. Y entonces, aguas, porque pues mi hijo me va a querer mucho si yo lo invito todos los días a cenar taquitos al pastor. Pero el día que le diga, ya no vas a poder ir a la escuela, hijo, y ya no voy a poder pagarte tu salud, porque pues te he pagado taquitos y has sido muy feliz, y hemos ido a Disneylandia y hemos ido a Six Flags, Reino Aventura y todo, pero eso lo he pagado con deuda, hijo. Y ahora ya nos están embargando y ya nos están quitando la casa y ya no tengo para pagar tu colegiatura y ya no tengo para pagar tu salud. Híjole, me van a decir, usted no fue un buen padre. Y eso es un poquito lo que está pasando con el tema de pensiones. O sea, pagar gasto corriente, pensiones mes a mes con deuda, es deuda que se va a tener que pagar en algún momento. Entonces, es importante que este tipo de obligaciones se fondien, y para eso es una reforma fiscal. No hay de otra, Clau. Ese mensaje yo dejaría a la audiencia. O sea, si queremos seguir recibiendo las pensiones, tenemos que pensar en una reforma fiscal urgente. Gracias, Enrique. La doctora Claudia Sheinbaum ha dicho que con eficiencia recaudatoria, que con una revisión de la tecnología en las aduanas, también está la posibilidad de que el Producto Interno Bruto crezca a partir de la inversión extranjera directa, del nearshoring, que comencemos a cobrar más impuestos, todos esos supuestos, que las tasas de interés bajen y se pague menos deuda, pero tenemos la promesa de que el déficit va a bajar de 5.5 a 3.5, entonces no puede haber deuda. Entonces, yo, Enrique, te doy de verdad las gracias por hablarnos como un buen padre, como lo harías con tu hijo. Yo creo que todos tenemos que ser responsables, porque no solo somos nosotros, son nuestras generaciones. Entonces, gracias, querido Enrique, te mando un abrazo grande, grande, y espero que vuelvas pronto para seguir platicando de esos temas que nos gustan tanto. No es criticar a la banca, sino es pedirles
que sean mejores. Así es, Clau. Encantado de estar en tu programa y feliz de regresar las veces que me invites. Yo creo, en esto último que comentaste, pues todas las fuentes que señaló la doctora Sheinbaum son correctas, son buenas, son válidas, pero son supuestos. Ojalá que se realicen y si no, pues tendremos que recurrir a la reforma fiscal. Y ya estaré aquí encantado de participar en tu programa para hablar de esos temas también. Muchísimas gracias al maestro Enrique Díaz Infante, catedrático de la UNAM y director del Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hasta la próxima, querido Enrique. Hasta la próxima, Clau. Cuídate. Muchas gracias. Unos minutitos más, querido Juan Manuel, para agradecerle, como siempre, a nuestra querida Lolita Dalber, que está acá. Dice Lolita Dalber que sí habrá reforma fiscal. No por ahora, pero después lo van a hacer. Por ahora el golpe es con el Poder Judicial. Sí, Lolita, yo también estoy de acuerdo contigo. Hay que concentrarse en este tema estructural, pero pues ahí necesitamos ser responsables. Les mando un abrazo, les deseo un gran fin de semana. Quédense con el maestro Julio Hernández Astillero y la verdad es que tenemos que ser muy responsables. Lolita Dalbert, gracias, y dice, y me quedé temblando. Te mando un abrazo, Lolita. Nos vemos el próximo lunes con el maestro Julio Hernández, martes y viernes, aquí en Economía Social y www.revistafortuna.com.mx todos los días. Bonita noche.